Una niña de 6 años se acercó a su mesa, movida por el hambre y la valentía. «¿Puedo comerme lo que le sobró?». La respuesta que recibió transformaría 2 vidas para siempre. La fría brisa de la tarde soplaba en la terraza del restaurante, más exclusivo de la ciudad, cuando Sofía Vargas apartó la vista de la pantalla de su móvil y notó una pequeña figura aproximándose a su mesa. Era una niña de no más de 6 años, con el pelo castaño revuelto y un abrigo gris que le quedaba evidentemente grande. El tejido del abrigo estaba desgastado, cubierto de manchas, que contaban historias que Sofía prefería no imaginar. La niña se detuvo a pocos metros, con la mirada clavada en el plato a medio terminar de Sofía, un solomillo con salsa de vino y setas silvestres, un plato que costaba más de lo que mucha gente ganaba en una semana. Sofía lo había pedido por costumbre, no por un hambre real. En los últimos 2 años, desde que su empresa de software, Innovatec, había triunfado en el mercado internacional, comía más por compromiso social que por verdadero placer. «Disculpe, señora». La voz de la niña era apenas un murmullo. Pero había una valentía, desesperada en sus palabras, que hizo que Sofía soltara el móvil al instante. La ejecutiva miró a su alrededor, buscando a sus padres, a algún responsable, a alguien que pudiera explicar por qué una niña estaba sola en un distrito donde ni los adultos se movían sin una tarjeta de crédito de alta gama. La terraza estaba llena de empresarios en reuniones de negocios, mujeres con bolsos que costaban más que coches pequeños, y hombres, discutiendo sobre vinos cuyos nombres apenas sabían pronunciar. «Hola, cariño». Sofía se inclinó un poco hacia la niña, manteniendo un tono de voz suave. «¿Estás perdida? ¿Dónde están tus padres?». La niña vaciló, sus pequeños dedos jugando nerviosamente con el borde de su enorme abrigo. No tengo padres, o sea, ya no». Las palabras cayeron como rocas entre ellas. Sofía sintió una opresión en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. En los círculos empresariales en los que se movía, los problemas eran cifras en hojas de cálculo, no rostros de 6 años con ojos que ya habían visto demasiado. ¿Puedo comerme sus sobras? Y la pregunta fue tan baja que Sofía casi no la oyó. «Prometo que no molestaré, es que tengo mucha hambre». El mundo de Sofía se detuvo. Miró su plato aún lleno, luego a la niña, y sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido hambre de verdad? Hambre de no tener que comer, no el hambre de estar demasiado ocupada para acordarse de almorzar. «Claro que puedes». Sofía empujó el plato hacia la niña, pero en lugar de coger la comida y salir corriendo como esperaba, la niña se quedó quieta mirando. «Puedes sentarte aquí conmigo», dijo Sofía, señalando la silla de al lado. «¿Cómo te llamas?». La niña se acercó lentamente, como un animal herido, evaluando si era seguro aceptar la ayuda. Cuando finalmente se sentó en la silla, que probablemente costaba más de lo que había visto en toda su vida, Sofía pudo ver mejor su rostro, y fue entonces cuando su mundo se derrumbó por segunda vez en 5 minutos. «Clara», dijo la niña, cogiendo el tenedor con manos que temblaban ligeramente. «Me llamo Clara Montes». El apellido golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Se agarró al borde de la mesa, intentando procesar lo que oía. Montes no podía ser una coincidencia, no con esos ojos, esa estructura ósea, esa forma de inclinar la cabeza al hablar. «Clara Montes», repitió Sofía, con una voz extraña, como si perteneciera a otra persona. «¿Tu madre se llamaba Laura?». El tenedor con comida se detuvo a medio, camino de la boca de Clara. Miró a Sofía con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Usted conocía a mi mamá?». «La conocía». Sofía cerró los ojos un instante, tratando de controlar la ola de emociones que amenazaba con derribarla allí mismo, frente a 50 extraños adinerados que no sabían que presenciaban el momento en que su mundo cambiaba para siempre. Laura Montes había sido su mejor amiga en la universidad. Más que su mejor amiga, había sido su alma gemela, la persona que conocía todos sus secretos, sus miedos, sus sueños más locos. Habían jurado ser madrinas de los hijos de la otra, que sus familias estarían unidas para siempre, pero la vida tenía otros planes. Tras graduarse, Sofía se fue a un centro tecnológico en Berlín.
para perseguir su sueño de crear su propia empresa. Laura se quedó en España. Se casó con un hombre que a Sofía nunca le gustó y, poco a poco, perdieron el contacto. Llamadas que se espaciaban, mensajes que tardaban más en ser respondidos, hasta que finalmente el silencio se apoderó de una amistad que un día pareció indestructible. La última vez que Sofía había hablado con Laura fue hacía 3 años. Laura estaba en el hospital con una enfermedad grave que los médicos no lograban tratar. Había llamado a Sofía una madrugada, con la voz débil, pero aún cargada del mismo cariño de siempre. «Sofía, si algo me pasa, prométeme que cuidarás de Clara. Es lo único bueno que tengo en este mundo». Sofía lo había prometido. Por supuesto, lo prometió entre lágrimas que no podía controlar. Prometió que siempre estaría ahí para Laura y su hija. Pero cuando intentó visitarla en el hospital la semana siguiente, descubrió que Laura ya había fallecido. Y cuando intentó encontrar a Clara a través de los contactos que tenía, descubrió que la niña había desaparecido en el sistema. El exmarido de Laura, un hombre del que Sofía siempre sospechó que no era de fiar, había alegado que no podía hacerse cargo de la niña. Clara fue entregada a los servicios sociales, y Sofía, por más que lo intentó, nunca logró localizarla por los cauces legales. Y ahora estaba allí, la hija de su mejor amiga, pidiendo las sobras de su comida, en una terraza donde un solo plato costaba más de lo que muchas familias gastaban en un mes entero. «Tu madre era mi mejor amiga», dijo Sofía con la voz quebrada. «Laura era como una hermana para mí». Clara dejó de comer por completo y miró a Sofía con una intensidad que no correspondía a una niña de 6 años. «¿Usted es la Sofía de la que siempre hablaba? La Sofía que iba a crear cosas increíbles y cambiar el mundo». Las palabras fueron como dulces puñales en el corazón de Sofía. Laura le hablaba de ella a Clara. Incluso después de años sin contacto, después de todo el silencio, Laura aún guardaba su amistad, como algo lo suficientemente valioso como para transmitírselo a su hija. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó Sofía, extendiendo la mano para tocar el rostro de Clara, pero deteniéndose a medio camino cuando vio que la niña se encogía ligeramente. «En sitios malos», respondió Clara simplemente, volviendo a comer como si quisiera grabar en su memoria cada sabor, cada textura. «Sitios donde la gente no es amable con los niños que no tienen familia». Sofía sintió la rabia subir por su garganta. Rabia contra el sistema que le había fallado a una niña inocente. Rabia contra sí misma por no haber buscado más, por haberse rendido cuando los obstáculos burocráticos parecieron insuperables. Rabia contra el mundo que permitía que una niña de 6 años vagara sola por las calles pidiendo sobras a extraños. «Clara, no puedes quedarte en la calle. Es peligroso y eres muy pequeña. Sé cuidarme sola», dijo Clara con una dignidad que partió el corazón de Sofía. «Mi mamá me enseñó a ser fuerte». «Tu madre también me enseñó algunas cosas», dijo Sofía, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Y una de ellas es que la familia cuida de la familia. ¿Quieres venir conmigo?». Clara dejó de comer y miró a Sofía con desconfianza. «¿A dónde?». «A casa, a mi casa, para quedarte conmigo». La propuesta quedó flotando en el aire entre ellas como una promesa imposible. Clara había pasado suficiente tiempo en instituciones y casas de acogida para saber que los adultos decían muchas cosas que no cumplían. Pero había algo en los ojos de Sofía, algo que le recordaba vagamente la mirada de su madre, cuando le prometía que todo saldría bien. «Usted no me conoce», dijo Clara con cautela. «Puede que no le guste cuando me conozca mejor». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Clara, le prometí a tu madre que te cuidaría. He tardado 3 años en encontrarte, pero ahora que lo he hecho, no voy a dejarte marchar». Clara terminó su comida en silencio, procesando la información. A su alrededor, la vida del restaurante continuaba. Ejecutivos discutiendo fusiones, socialités planeando eventos benéficos, gente viviendo vidas donde el mayor problema era decidir qué vino maridaba con qué queso importado. Nadie prestaba atención a la mesa, donde una de las empresarias más poderosas de la ciudad ofrecía un hogar a una niña de la calle,
¿Puedo llevar mi mochila?, preguntó Clara finalmente. Claro, ¿dónde está? Escondida ahí detrás. Clara señaló un rincón de la terraza que Sofía no había notado antes. Tiene todas mis cosas importantes. Sofía no preguntó cuántas cosas importantes podía tener una niña de 6 años que vivía en la calle. Simplemente asintió y observó un momento Clara levantarse de la silla para buscar sus pertenencias. La mochila era pequeña, vieja, con dibujos de princesas descoloridos que un día debieron de ser coloridos y alegres. Clara la aseguró contra su pecho, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y para ella probablemente lo era. ¿Lista?, preguntó Sofía extendiendo la mano. Clara miró la mano extendida, luego el rostro de Sofía y de nuevo la mano. Lentamente, muy lentamente, entrelazó sus pequeños dedos con los de Sofía. «¿Lista?». Cuando se levantaron de la mesa, algunas personas del restaurante finalmente las miraron. Sofía podía imaginar lo que pensaban. Una ejecutiva rica con una niña claramente desfavorecida. Algunos sonrieron, aprobando lo que creían que era un gesto de caridad. Otros fruncieron el ceño, claramente incómodos con la presencia de alguien que no pertenecía a ese ambiente. A Sofía no le importó ninguna de las miradas. Por primera vez en años, estaba haciendo algo que realmente importaba. No estaba cerrando un trato millonario, ni impresionando a inversores internacionales. Simplemente estaba honrando una promesa hecha a la persona más importante de su juventud. «Sofía», dijo Clara cuando llegaron al coche, «¿crees que mi mamá estaría contenta?». Sofía se arrodilló en la acera para estar a la altura de Clara, sin importarle que su traje de diseñador de 2.000 euros rozara el asfalto sucio. «Creo que tu madre estaría más que contenta. Creo que estaría orgullosa de la niña valiente en la que te has convertido. Y creo que estaría aliviada de saber que finalmente nos hemos encontrado». Clara sonrió por primera vez desde que Sofía la conoció. Fue una sonrisa pequeña, cautelosa pero genuina, y en ese momento Sofía supo que no importaba qué desafíos vinieran, no importaba qué cambios tuviera que hacer en su vida perfectamente organizada. Clara era hija de Laura y ahora sería hija suya también. Lo que ninguna de las dos imaginaba era que esa decisión impulsiva en una elegante terraza de restaurante estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba los límites del amor, la ley y la determinación humana. Pero por ahora eran solo una mujer y una niña, caminando juntas hacia un futuro incierto, unidas por el recuerdo de alguien que las amó profundamente. El ático de Sofía ocupaba la última planta de un edificio en el barrio más caro de la ciudad, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica que las revistas de arquitectura adoraban fotografiar. Pero cuando Clara entró en el apartamento, agarrando con fuerza su mochila descolorida, no miró la vista deslumbrante, ni los muebles de diseño italiano. Sus ojos se fijaron en la puerta, calculando la distancia hasta la salida. «¿Tienes miedo?», dijo Sofía cerrando la puerta suavemente tras ellas. No era una pregunta. Clara no respondió, pero sus pequeños hombros se tensaron visiblemente. 3 años viviendo en refugios temporales, casas de familias que se rendían con ella después de unas semanas y situaciones que un niño jamás debería experimentar. Le habían enseñado que los lugares bonitos, a menudo, escondían peligros peores que la calle. «Clara, ¿puedes contarme dónde has estado todo este tiempo?». Sofía se sentó en el sofá, manteniendo la distancia para no asustar a la niña. «¿Desde que tu madre falleció?». La pregunta hizo que Clara finalmente soltara el asa de la mochila. Se sentó en el borde de un sillón caro, como si estuviera lista para correr en cualquier momento. «Primero fui a un lugar que llamaban hogar temporal», comenzó Clara, con la voz monótona de quien cuenta una historia que ya ha repetido muchas veces a los asistentes sociales. Había muchos niños allí, niños que lloraban por la noche y que se peleaban por la comida. Sofía sintió que el corazón se le encogía, pero permaneció en silencio, dejando que Clara controlara el ritmo de la conversación. «Después me mandaron a una familia que quería adoptarme. El hombre era amable, pero la mujer a ella no le gustaba. Decía que le recordaba a alguien que quería olvidar». Clara hizo una pausa, jugando con un hilo suelto de su abrigo. «Me devolvieron después de 2 semanas. Devolvieron.
como si Clara fuera un producto defectuoso, no una niña que necesitaba amor y estabilidad. Sofía apretó los puños, luchando contra la rabia que crecía en su interior. ¿Y después? Después fue la casa de los Gómez. Parecían majos al principio. Tenían una casa grande, otros niños adoptivos, pero Clara se detuvo, y por primera vez desde que comenzó a hablar, su voz tembló ligeramente. ¿Qué pasó allí, Clara? Me hacían trabajar mucho, limpiar toda la casa, cuidar de los niños más pequeños, hacer la comida. Cuando me quejaba o cuando estaba demasiado cansada, me encerraban en el sótano. Las palabras salieron en un torrente rápido, como si Clara quisiera deshacerse de ellas lo antes posible. Y había un hombre que visitaba la casa. A veces nos miraba de una manera que me hacía querer esconderme. Sofía sintió náuseas. «Clara, ¿ese hombre te hizo algo?» «A mí no, pero se llevó a 2 de las chicas mayores una noche. Nunca volvieron». Clara miró directamente a los ojos de Sofía por primera vez. «Fue entonces cuando escapé. Tenía 7 años. 7 años». Clara había vivido en la calle desde los 7 años, sobreviviendo sola en un mundo que debería haberla protegido. Sofía se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana para ocultar las lágrimas que ya no podía controlar. «¿Cómo sobreviviste sola tanto tiempo?» «Mi mamá me enseñó cosas antes de morir. Me enseñó a leer, a contar dinero, a reconocer a la gente peligrosa». Clara abrió la mochila y sacó un objeto envuelto en un paño. «Y me dejó esto». Era una vieja caja de música, con la pintura descascarada, pero aún funcional. Cuando Clara le dio cuerda, una suave melodía comenzó a sonar y una pequeña bailarina giró lentamente en el centro. Dijo que cada vez que me sintiera sola, solo tenía que poner la música y recordar que me amaba más que a nada en el mundo. Sofía reconoció la caja de inmediato. Era la misma que Laura había recibido de su abuela cuando eran adolescentes. La misma que guardaba como su posesión más preciada. Ver ese objeto en las manos de Clara era como recibir un mensaje de su amiga perdida. «Clara, necesito contarte algo sobre tu madre», dijo Sofía volviendo al sofá. «¿Y sobre tu padre?» El rostro de Clara se cerró de inmediato. «Yo no tengo padre. Mi madre siempre dijo que era una mala persona, que se había ido». «No se fue, Clara, fue expulsado». Sofía respiró hondo, preparándose para revelar verdades que quizás eran demasiado prematuras para que una niña las escuchara. «Tu padre se llama Ricardo Montes. Estaba casado con tu madre, pero le pegaba mucho». Clara se quedó muy quieta, solo abrazando la caja de música contra su pecho. «Tu madre consiguió el divorcio y una orden de alejamiento contra él. También consiguió que perdiera todos los derechos sobre ti. Pero cuando ella enfermó», Sofía hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Hizo un testamento dejándote bajo mi responsabilidad legal. No quería que Ricardo tuviera ninguna oportunidad de hacerte daño». «Entonces, ¿por qué consiguió entregarme a los servicios sociales?», preguntó Clara, demostrando una percepción demasiado aguda para su edad. «Porque escondió el testamento, y porque yo estaba fuera del país cuando tu madre murió. Cuando volví e intenté encontrarte, todos los documentos habían desaparecido». Sofía se levantó y fue a un archivador en su despacho, de donde sacó una carpeta gruesa llena de papeles. «Pero nunca dejé de buscarte. Contraté a detectives privados, abogados especializados en derecho de familia, investigadores, y finalmente, hace unos meses, conseguimos encontrar pruebas de que Ricardo falsificó documentos para ocultar el testamento de tu madre». Clara miró la carpeta como si contuviera bombas, no papeles. «¿Qué significa eso?» «Significa que legalmente deberías haber estado conmigo desde el día en que tu madre murió. Significa que todo lo que te ha pasado en los últimos 3 años fue ilegal». Sofía se arrodilló frente a Clara, sosteniendo suavemente las pequeñas manos de la niña. «Y significa que Ricardo Montes te robó no solo tu infancia, sino también una herencia considerable que tu madre te dejó». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Herencia?» «Tu madre tenía una tienda de ropa que iba muy bien. Cuando enfermó, lo vendió todo e invirtió el dinero en una cuenta a tu nombre. Era para tu educación, tu futuro». Sofía se detuvo respirando hondo antes de continuar. «Ricardo encontró una forma de transferir todo ese dinero, más de 50.000 euros, a sus propias cuentas.
Te lo robó. Clara permaneció en silencio durante varios minutos, procesando información que era demasiado compleja para cualquier niño. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más madura, más decidida. Hizo todo eso a propósito. Me puso en esos lugares sabiendo que eran peligrosos. Sí, y probablemente recibió dinero por ello. La revelación fue más dura de lo que Sofía pretendía, pero Clara merecía la verdad. En ese momento, sonó el interfono del apartamento. Sofía frunció el ceño. No esperaba a nadie. Cuando contestó, la voz del conserje sonaba nerviosa. Señora Vargas, hay un hombre aquí abajo diciendo que es el padre de la niña que subió con usted. Exige hablar con usted y quiere llevarse a la niña. La sangre de Sofía se heló. Miró a Clara, que se había quedado pálida como el papel. Es él, susurró Clara. Me ha encontrado. Sofía cogió el teléfono y marcó un número que había memorizado durante los meses de investigación. Doctor Herrera, soy Sofía Vargas. Ha aparecido. Ricardo Montes está en mi edificio ahora mismo, exigiendo llevarse a Clara. Hizo una pausa, escuchando las instrucciones del abogado. Entendido. No le dejo subir. Vienen para acá ahora. Cuando colgó, Clara temblaba visiblemente. Me va a llevar de vuelta. Su voz era casi inaudible. No mientras yo viva, dijo Sofía con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Clara, ¿confías en mí? Clara miró a los ojos de Sofía, buscando signos de mentira, de falsedad, de las promesas vacías que tantos adultos le habían hecho antes. Pero todo lo que vio fue la misma determinación feroz que su madre solía tener cuando la protegía. Confío. Entonces, necesito que seas muy valiente. Vamos a tener que luchar por ti. Y puede que no sea fácil. El interfono volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Señora Vargas, el hombre se está poniendo agresivo. ¿Quiere que llame a seguridad? Sofía apretó el botón del interfono. Dígale que si no se va voluntariamente en 5 minutos, llamaré a la policía por allanamiento y amenazas. Se volvió hacia Clara, que sostenía la caja de música con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Clara, ¿hay algo que recuerdes de la época en que tu madre estaba casada con Ricardo? Cualquier cosa que te contara o que vieras. Clara cerró los ojos concentrándose. Hay una cosa. Mi madre escondió unos papeles importantes en un lugar que dijo que solo tú sabrías encontrar. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué lugar? Dijo que era en el lugar donde ustedes dos solían guardar secretos cuando eran jóvenes. Sofía se quedó confundida por un momento. Entonces el recuerdo la golpeó como un rayo. El piso que compartían en la universidad tenía un hueco detrás de un enchufe. En el dormitorio era donde escondían dinero para emergencias y cartas de novios, que no querían que las demás compañeras leyeran. Clara, ¿tu madre seguía viviendo en el mismo piso de siempre? Sí, pero Ricardo lo vendió todo después de que ella muriera. Sofía ya estaba cogiendo las llaves del coche. No, sí vendió el apartamento entero. Tengo que hacer una visita urgente al inquilino actual. El interfono sonó por tercera vez, pero esta vez la voz era diferente. Señora Vargas, soy el doctor Herrera, estoy subiendo. Minutos después, el doctor Mateo Herrera, uno de los mejores abogados de familia del país, estaba sentado en el salón de Sofía, explicando la situación legal a Clara en términos que pudiera entender. Clara, lo que tu padre hizo es un delito. Falsificó documentos, ocultó el testamento de tu madre y te puso intencionadamente en situaciones peligrosas. El doctor Herrera tenía una voz tranquila que calmó a la niña. Pero ahora que te tenemos a salvo y tenemos pruebas, podemos corregir todo esto. ¿Puede llevarme a la fuerza?, preguntó Clara. No, mientras yo te represente, y especialmente no con las pruebas que tenemos. Sofía miró por la ventana y vio a Ricardo Montes parado en la acera frente al edificio, hablando agresivamente por el móvil. Era un hombre de apariencia común, pero había algo en su postura que irradiaba violencia contenida. Dr. Herrera, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que pueda iniciar acciones legales? Con suerte, varias semanas. Pero Sofía, el abogado la miró seriamente. Necesitas estar preparada. No se rendirá fácilmente. Hay mucho dinero en juego, y hombres como Ricardo Montes
son peligrosos cuando se sienten acorralados. Clara se acercó a la ventana y miró al hombre en la acera. Después de 3 años huyendo, finalmente había encontrado a alguien dispuesto a luchar por ella. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. «Sofía», dijo todavía mirando por la ventana, «¿prometes que no te rendirás conmigo cuando las cosas se pongan difíciles?» Sofía se arrodilló al lado de Clara y sostuvo firmemente sus pequeñas manos. «Clara Montes, te prometo por la memoria de tu madre, por nuestra amistad y por todo lo que considero sagrado, que lucharé por ti hasta mi último aliento. Eres la hija de mi mejor amiga, y eso te convierte en familia, y a la familia nunca se la abandona». Allá abajo, Ricardo finalmente entró en su coche y se fue. Pero Sofía sabía que volvería, y cuando lo hiciera, sería con abogados, órdenes judiciales y toda la furia de un hombre que estaba a punto de perder una fuente de ingresos que había explotado durante años. Pero por primera vez en 3 años, Clara no estaba sola en la lucha. El juzgado central de la ciudad nunca le había parecido tan intimidante a Sofía como aquella mañana de lunes. Sostenía firmemente la mano de Clara mientras subían los escalones de mármol del imponente edificio, ambas vestidas con sus mejores ropas, para la audiencia que decidiría el futuro de la niña. Clara llevaba un vestido azul marino que Sofía le había comprado el fin de semana, y su pelo estaba recogido en 2 trenzas cuidadosas que la hacían parecer aún más joven que sus 9 años. El doctor Herrera las esperaba en la entrada, pero su expresión no era alentadora. A su lado había una mujer de mediana edad con gafas y una voluminosa carpeta. «Esta es la doctora Isabel Mora, especialista en derechos del niño que nos ayudará en el caso», dijo el doctor Herrera haciendo las presentaciones. «Desafortunadamente tengo noticias sobre Ricardo Montes. El estómago de Sofía se contrajo». «¿Qué tipo de noticias?» «Ha contratado a Marcos Torres para que lo represente. Es uno de los abogados más caros y sin escrúpulos de la ciudad, conocido por ganar casos imposibles usando tácticas cuestionables». Clara apretó la mano de Sofía con más fuerza. Durante las 2 semanas desde su primer encuentro, se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en el apartamento. Dormía en su propia cama por primera vez en años. Comía 3 veces al día e incluso había comenzado a sonreír ocasionalmente. Pero la sombra de la audiencia se cernía sobre todo. «¿Qué significa eso para nosotras?», preguntó Sofía. «Significa que intentarán destruir tu credibilidad como posible tutora. Cuestionarán tu capacidad para cuidar de una niña, tu estabilidad emocional, incluso tus motivaciones para querer a Clara», dijo la doctora Mora, con la fría franqueza de quien ha visto muchas batallas judiciales. «Y tratarán de pintar a Ricardo como un padre arrepentido que quiere recuperar a su hija». Entraron en el edificio y caminaron por los pasillos, llenos de gente nerviosa esperando sus propias audiencias. Familias siendo destruidas y recompuestas por decisiones judiciales, destinos decididos en salas austeras, por jueces que nunca conocerían verdaderamente a las personas cuyas vidas estaban juzgando. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Sofía esperaba, con bancos de madera oscura que recordaban más a una iglesia que a un tribunal. El juez, Ricardo Benítez, era un hombre de 60 años con el pelo canoso y fama de ser estricto pero justo. Miró a Clara con una expresión amable cuando se sentaron. Ricardo Montes ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Era la primera vez que Sofía lo veía en persona y le sorprendió lo común, casi simpático que parecía. Pelo bien cortado, traje discreto, postura respetuosa. Si no supiera la verdad sobre él, pensaría que era solo un padre preocupado, tratando de recuperar a su hija. «Señor Montes», comenzó el juez, «usted alega que tiene derechos paternales sobre la menor Clara Montes y que fue retirada de su custodia ilegalmente. ¿Puede explicar las circunstancias?» Marcos Torres se levantó, su voz cargada de una indignación cuidadosamente calibrada. «Señoría, mi cliente es víctima de una situación terrible. Cuando su exesposa falleció, se encontró solo, devastado por la pérdida, sin condiciones emocionales para cuidar adecuadamente de una niña pequeña. En un momento de debilidad y desesperación, tomó la dolorosa decisión de entregar a Clara temporalmente a los servicios sociales.
Sofía sintió náuseas al escuchar esa versión distorsionada de los hechos. Ahora, después de 3 años de terapia y reconstrucción personal, mi cliente está listo para asumir sus responsabilidades paternas. Descubrió que Clara fue retirada del sistema de protección sin la autorización judicial adecuada y está siendo retenida por la señora Sofía Vargas sin ninguna base legal. El abogado hizo una pausa dramática antes de continuar. Cuestionamos las motivaciones de la señora Vargas, una mujer soltera, obsesionada con el trabajo, sin experiencia con niños, que decide impulsivamente adoptar a una niña que encontró en la calle. Esto plantea serias dudas sobre sus verdaderas intenciones. Sofía se levantó involuntariamente, pero el doctor Herrera la hizo volver a sentarse con una mirada de advertencia. «Doctor Herrera, ¿cuál es la posición de su cliente?», preguntó el juez. «Señoría, tenemos pruebas de que el señor Montes falsificó documentos para ocultar el testamento de Laura Montes, que claramente nombraba a Sofía Vargas como tutora legal de Clara. También tenemos pruebas de que desvió fondos considerables de la herencia de la menor». El doctor Herrera abrió su carpeta y sacó documentos. Además, tenemos testimonios de que Clara fue colocada intencionadamente en situaciones de riesgo y que el señor Montes posiblemente se lucró con ello. Marcos Torres se levantó de inmediato. «Objeción, señoría. Son acusaciones graves, sin fundamento adecuado. Mi cliente jamás pondría a su hija en peligro. Clara puede hablar por sí misma sobre eso», respondió el doctor Herrera con calma. El juez miró a Clara, que estaba sentada en silencio entre Sofía y la doctora Mora, sosteniendo firmemente su caja de música. «Clara, ¿te gustaría hablar conmigo sobre dónde has estado en los últimos años?» Clara miró a Sofía, quien asintió para animarla. La niña se levantó lentamente y se sentó en la silla de los testigos. «No quiero volver con él», dijo, su voz pequeña pero clara. «Me puso en lugares malos a propósito». «¿Pero qué tipo de lugares malos?», preguntó el juez amablemente. «Lugares donde pegaban a los niños, donde hombres venían por la noche y se llevaban a las niñas, donde me hacían trabajar desde la mañana hasta la noche y me encerraban en el sótano cuando no aguantaba más». Ricardo se levantó abruptamente. «Está mintiendo. Son fantasías de una niña traumatizada». «Señor Montes, siéntese», ordenó el juez con firmeza. Clara continuó, más segura ahora. «Mi madre me dijo que él le pegaba. Me enseñó las marcas y le hizo prometer a Sofía que me cuidaría si algo le pasaba». «¿Recuerdas a Sofía de cuando eras más pequeña?», preguntó el juez. «Mi madre hablaba de ella todo el tiempo. Decía que Sofía era la hermana que nunca tuvo y que si algún día necesitaba ayuda, ella me ayudaría». Clara miró directamente a Ricardo por primera vez. «Nunca hablaba de ti. Solo decía que eras una mala persona, que se había ido para siempre». Marcos Torres se levantó de nuevo. «Señoría, es comprensible que una niña que ha pasado por traumas desarrolle fantasías para explicar situaciones que no entiende completamente». «No son fantasías». Una nueva voz resonó en la sala. Todos se giraron. Una mujer de unos 40 años estaba de pie en la entrada de la sala, sosteniendo una carpeta. Sofía la reconoció de inmediato. Era Andrea Soto, una trabajadora social que había trabajado con casos de niños en situación de riesgo. «Con permiso, señoría. Soy Andrea Soto, trabajadora social. Trabajé directamente con el caso de Clara Montes hace 2 años y tengo información relevante». El juez le hizo un gesto para que se acercara. «¿Puede contarnos lo que sabe sobre este caso?». Andrea abrió su carpeta y sacó documentos. «En 2021, investigamos denuncias sobre la casa de los Gómez, donde Clara estaba alojada. Encontramos pruebas de trabajo infantil, malos tratos y peor». Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. «Encontramos también registros de pagos mensuales, hechos por Ricardo Montes a los Gómez. Pagos que cesaron exactamente en la misma época en que Clara huyó de la casa». El silencio en la sala era absoluto. «Además», continuó Andrea, «tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas entre el señor Montes y el señor Gómez, donde discuten explícitamente sobre mantener a la niña trabajando y sobre clientes especiales que pagaban extras». Ricardo se había puesto pálido.
Marcos Torres le susurraba furiosamente al oído, claramente tratando de controlar los daños. «Señoría», dijo Marcos, «esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y...» «Las grabaciones fueron autorizadas judicialmente durante nuestra investigación de los Gómez», interrumpió Andrea. «Tenemos órdenes válidas para todas las pruebas recogidas». El doctor Herrera se levantó. «Señoría, me gustaría presentar una prueba adicional. Logramos acceder a los documentos que la fallecida Laura Montes escondió antes de morir. Entregó una carpeta al juez que incluía cartas donde ella documentaba las agresiones de Ricardo, fotografías de las lesiones que le causó y, lo más importante, una copia autenticada del testamento que él ocultó. El juez examinó los documentos en silencio durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. «Señor Montes, estas pruebas presentan un patrón claro de fraude, abuso infantil y posiblemente tráfico de menores. Estoy ordenando una investigación criminal completa». Ricardo finalmente perdió la compostura. «Esto es un absurdo. Es mi hija. Tengo derechos. Los únicos derechos que usted tiene ahora son los garantizados por la Constitución a cualquier acusado», respondió el juez con frialdad, «incluido el derecho a permanecer en silencio». Se giró hacia Clara, que observaba todo con los ojos muy abiertos. «Clara, basándome en las pruebas presentadas y en tu propio testimonio, concedo la guardia legal provisional a la señora Sofía Vargas. Los procesos de adopción formal pueden proseguir una vez que la investigación criminal haya concluido». La sala estalló en actividad. Ricardo gritaba a su abogado, Andrea organizaba sus papeles, y Sofía intentaba procesar lo que acababa de suceder. Clara bajó de la silla de los testigos y corrió hacia Sofía, que la cogió en brazos y la abrazó con fuerza. «¿Eso significa que puedo quedarme contigo?», susurró Clara. «Significa que nunca más tendrás que preocuparte por él», respondió Sofía, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pero cuando salían del tribunal, Sofía oyó a Ricardo gritarle, «Esto no ha terminado. Pagarás por destruir a mi familia». El doctor Herrera la alcanzó en la escalinata. «Sofía, ambas deben tener cuidado. Ricardo no aceptará esta derrota fácilmente. Y hombres como él pueden ser impredecibles cuando se sienten acorralados». Sofía miró a Clara, que dormía en sus brazos, emocionalmente agotada por la mañana en el tribunal. Por primera vez en semanas, la niña parecía verdaderamente en paz. «Estaremos bien», dijo Sofía más para sí misma que para el abogado. «Estaremos bien». Pero mientras bajaban los escalones del juzgado, Sofía no podía librarse de la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. Ricardo Montes había perdido la primera batalla, pero hombres como él rara vez aceptaban la derrota sin luchar hasta el final. Y Sofía estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que consideraba su propiedad. 3 semanas después de la audiencia, Sofía estaba sentada en la oficina del contable de su empresa, mirando cifras que no tenían sentido. Los costes legales de la batalla por Clara habían consumido casi toda su reserva de emergencia, y ahora Ricardo Montes estaba atacando de una forma que nunca imaginó. Estaba destruyendo su empresa. «¿Cómo es posible?», preguntó Sofía, señalando las hojas de cálculo esparcidas sobre la mesa. «¿Cómo consiguió convencer a 3 de nuestros mayores clientes para que cancelaran sus contratos?» Roberto, su contable desde hacía 10 años, suspiró pesadamente. «Sofía, Ricardo Montes tiene conexiones que no imaginas. Ha esparcido rumores sobre tu estabilidad mental. Ha cuestionado tu capacidad para dirigir la empresa, mientras juegas a ser madre y, lo peor de todo, ha convencido a algunos inversores de que estás usando recursos de la empresa para financiar tus aventuras personales». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su empresa de software había sido construida con 15 años de trabajo duro, noches sin dormir e inmensos sacrificios. Era su vida, su identidad, su seguridad financiera. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 2 meses, quizás 3, si conseguimos renegociar algunos contratos. «Pero, Sofía, tienes que entender que seguir gastando en abogados mientras los ingresos caen en picado no es sostenible». Esa noche,
Sofía llegó a casa y encontró a Clara en el salón, haciendo los deberes del colegio privado donde la había matriculado 2 semanas antes. La niña se había adaptado sorprendentemente bien al entorno escolar, aunque todavía era tímida con los otros niños. «¿Qué tal tu día, mi amor?», preguntó Sofía, intentando ocultar la preocupación en su voz. «Bien», respondió Clara, pero no levantó los ojos del cuaderno. «Sofía, los otros niños en el colegio están diciendo cosas raras». El corazón de Sofía se encogió. «¿Qué tipo de cosas?». «Dicen que sus padres vieron en la televisión un reportaje sobre ti. Dicen que secuestraste a una niña y que la policía te va a detener». Sofía se sentó al lado de Clara, luchando por mantener la calma. Ricardo estaba usando los medios ahora, esparciendo su versión distorsionada de los hechos. Cogió el mando a distancia y puso las noticias locales, temiendo lo que encontraría. El reportaje se estaba emitiendo en ese mismo momento. «Empresaria millonaria bajo investigación por posible secuestro de menor», decía el titular. El reportero estaba parado frente al edificio de Sofía, narrando una versión de los eventos que transformaba a Ricardo en un padre, desesperado ya, Sofía en una secuestradora oportunista. Una fuente cercana al caso reveló que Sofía Vargas podría tener motivaciones financieras para retener a la niña, incluyendo el acceso a fondos de una herencia que no le pertenecen. Continuaba el reportero. Clara miraba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Me van a llevar de vuelta con él?». Sofía apagó la televisión y atrajo a Clara a un fuerte abrazo. «No, mi amor, nunca. No importa lo que me pase a mí, tú no volverás con ese hombre». Pero las palabras sonaron huecas, incluso para sus propios oídos. Si perdía la empresa, ¿cómo pagaría a los abogados? ¿Cómo mantendría a Clara? ¿Y si Ricardo conseguía poner a la opinión pública en su contra? Sonó el teléfono. Era el doctor Herrera, y su voz era tensa. «Sofía, tenemos problemas. Ricardo ha presentado una solicitud de revisión de la decisión judicial, alegando que pruebas importantes fueron fabricadas. Te está acusando de falsificar el testamento de Laura. Eso es ridículo. Tenemos pruebas de su autenticidad. Lo sé, pero ha contratado a peritos que lo están cuestionando todo. Y peor aún, ha conseguido una medida cautelar temporal que suspende tu custodia sobre Clara mientras se investigan las acusaciones». El mundo de Sofía se derrumbó. «¿Qué significa eso?». «Significa que mañana por la mañana una trabajadora social vendrá a buscar a Clara para llevarla a una familia de acogida temporal hasta que la situación se resuelva». Sofía miró a Clara, que fingía leer pero claramente escuchaba cada palabra de la conversación. «¿Por cuánto tiempo?». «No lo sabemos. Pueden ser semanas, pueden ser meses. Sofía, tienes que prepararte para la posibilidad de que esto se alargue mucho». Después de colgar, Sofía se sentó al lado de Clara en el sofá. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que el mundo de los adultos es tan injusto que alguien como Ricardo Montes puede manipular el sistema legal contra personas inocentes? «Clara, necesito contarte algo difícil». La niña dejó el libro que fingía leer y miró directamente a los ojos de Sofía. «Me van a llevar mañana, ¿verdad?». La madurez en la voz de Clara le partió el corazón. «Es temporal, solo hasta que demostremos que Ricardo miente sobre los documentos». «¿Y si no consiguen probarlo?». Era la pregunta que Sofía más temía. «Lo conseguiremos. Pero Clara, necesito que sepas una cosa. No importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase, nunca dejaré de luchar por ti». «Entendido». Clara asintió, pero sus lágrimas ya caían. «Puedo llevar mi caja de música. Puedes llevar todo lo que quieras». Esa noche, Clara durmió en la cama de Sofía, ambas aferrándose la una a la otra, como si fueran a separarse para siempre. Sofía se quedó despierta toda la noche, escuchando la suave respiración de la niña y haciendo promesas silenciosas que no sabía si podría cumplir. A la mañana siguiente, la trabajadora social llegó puntualmente a las 9. Era una mujer mayor, con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. «Señora Vargas, soy Concepción Ferreira. Estoy aquí para acompañar a Clara a casa de los Pérez, donde se quedará temporalmente». Clara estaba sentada en el salón,
con su pequeña maleta al lado, la caja de música apretada contra el pecho. Se había vestido sola con el vestido azul que usó en el tribunal, como si fuera una armadura contra lo que estaba por venir. ¿La familia Pérez es de fiar?, preguntó Sofía intentando mantener la voz firme. Son una familia con experiencia en acogida temporal. Tienen 3 hijos propios y ya han acogido a varios niños en situaciones similares. Clara se levantó lentamente y caminó hacia Sofía. ¿Prometes que vendrás a buscarme? Lo prometo. Sofía se arrodilló para estar a la altura de Clara. Y hasta entonces, quiero que seas la niña valiente que tu madre crió. ¿Puedes hacer eso por mí? Clara asintió y abrazó a Sofía con fuerza. Te quiero, Sofía. Yo también te quiero, mi amor, más que a nada en el mundo. Ver a Clara salir por la puerta fue lo más difícil que Sofía había hecho en su vida. Se quedó en la ventana observando cómo el coche se alejaba hasta desaparecer en el tráfico, llevándose consigo a la niña que se había convertido en el centro de su universo. 2 horas después, Sofía estaba en el despacho del doctor Herrera, planeando la contraofensiva. Conseguimos una copia de los informes periciales que Ricardo encargó, dijo el doctor Herrera, esparciendo papeles sobre la mesa. La buena noticia es que no encontraron pruebas reales de falsificación. La mala noticia es que plantearon suficientes cuestiones técnicas como para crear una duda razonable. ¿Cuánto tiempo llevará a refutar esas cuestiones? Con nuestros propios peritos, al menos 6 semanas. Y eso costará. No me importa cuánto cueste. El doctor Herrera la miró seriamente. Sofía, tienes que ser realista. Según mis cálculos, ya has gastado más de 80.000 euros en este caso. Si seguimos a este ritmo, quebrarás antes de que consigamos traer a Clara de vuelta. Pues quebro. Clara vale más que cualquier empresa. Y si quiebras, ¿cómo mantendrás a Clara cuando la traigas de vuelta? El tribunal considerará tu situación financiera en la decisión final. Era un círculo vicioso. Necesitaba dinero para luchar por Clara, pero luchar por Clara estaba destruyendo su capacidad de ganar dinero. Esa tarde, Sofía recibió una llamada inesperada. Era David Castillo, uno de los clientes que había cancelado el contrato con su empresa. Sofía, necesito hablar contigo en persona. Es sobre Ricardo Montes. Se encontraron en una cafetería discreta, en el centro de la ciudad. David parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor, como si temiera ser observado. Sofía, Ricardo Montes me buscó hace 3 semanas. Me ofreció un descuento significativo en los productos de su empresa. ¿Sí cancelabas tu contrato conmigo? Sofía sintió la rabia subir por su garganta. Está usando prácticas comerciales ilegales para destruirme. Peor que eso. Me enseñó fotos. ¿Qué tipo de fotos? David vaciló antes de responder. Fotos de Clara. Tiene fotos de ella entrando y saliendo del colegio, jugando en el parque, cerca de la casa de los Pérez. Está acosando a una niña de 9 años. La sangre de Sofía se heló. Dijo por qué lo hacía. Dijo que estaba documentando el bienestar de su hija. Pero Sofía, las fotos fueron tomadas con equipo profesional de larga distancia. Eso no es comportamiento de un padre preocupado. Es comportamiento de un depredador. Sofía cogió el teléfono inmediatamente y llamó al doctor Herrera. Necesitamos vernos ahora. Tengo pruebas de que Ricardo está acosando a Clara. 1 hora después, estaban en la comisaría presentando una denuncia. David aceptó testificar aún sabiendo que podría traerle represalias comerciales. Con estas pruebas de acoso, puedo pedir una medida de protección urgente, explicó el doctor Herrera. Y eso podría ser suficiente para cuestionar la decisión que retiró a Clara de tu custodia. Pero cuando llegaron a casa de los Pérez esa noche, para verificar la seguridad de Clara, descubrieron algo aterrador. Clara no ha estado en el colegio hoy, dijo la señora Pérez claramente preocupada. Llamamos al colegio por la mañana para avisar de que tenía fiebre, pero nadie aquí hizo esa llamada. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué está diciendo? Alguien se hizo pasar por usted y sacó a Clara del colegio esta mañana. La directora dijo que fue un hombre que se identificó como su tío, con documentos que parecían legítimos. Ricardo había secuestrado a Clara y esta vez había desaparecido por completo.
La comisaría era un caos total. Sofía caminaba de un lado para otro, mientras los policías hacían llamadas frenéticas. El doctor Herrera discutía con fiscales y, con cada minuto que pasaba, Clara estaba más lejos, en más peligro, más perdida. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la cogió en el colegio?, preguntó el comisario Adrián Peña, un hombre de 50 años que había sido llamado Bond especialmente para coordinar el caso. ¿8 horas? Respondió Sofía con la voz rota de desesperación. 8 horas que está con ese monstruo. La señora Pérez estaba sentada en una silla cercana, todavía en shock. Debería haber sospechado cuando el colegio llamó cancelando. Debería haber llamado de vuelta para confirmar. No fue culpa suya, dijo Sofía automáticamente, pero por dentro estaba gritando. ¿Cómo había conseguido Ricardo documentos lo suficientemente convincentes para engañar al colegio? ¿Cómo sabía exactamente qué decir, cómo actuar? El doctor Herrera se acercó con el teléfono en la mano. Hemos rastreado el coche que usó. Cámaras de seguridad lo muestran saliendo de la ciudad por la autovía del sur, en dirección a Málaga. ¿A dónde puede haber ido?, le preguntó el comisario. Ricardo tiene una hermana en Málaga y sabemos que tiene contactos en otras ciudades a través de sus negocios turbios, respondió el doctor Herrera consultando sus notas. Sofía se sentó pesadamente en una silla, las piernas finalmente cediendo al peso de la desesperación. Podría estar llevándola fuera del país. Podría ser. Sofía, respire, dijo el comisario con firmeza. Hombres como Ricardo Montes no actúan por impulso. Planeó esto cuidadosamente, lo que significa que tiene un destino específico en mente, y eso nos da pistas para encontrarlo. Sonó el teléfono del comisario. Atendió rápidamente, tomando notas mientras escuchaba. Acaban de localizar su coche abandonado en una gasolinera a 100 kilómetros de aquí, pero las cámaras de seguridad lo muestran transfiriendo a Clara a otro vehículo. ¿Qué tipo de vehículo?, preguntó Sofía levantándose de nuevo. Una furgoneta blanca sin placas visibles. Pero tenemos una pista mejor. El empleado de la gasolinera reconoció a Ricardo. Dijo que paró allí varias veces en las últimas semanas, siempre preguntando por rutas a pueblos más pequeños del interior. El doctor Herrera se acercó con urgencia. Sofía, he recibido una llamada extraña. Alguien intentó acceder a las cuentas bancarias de Clara esta tarde. Las transferencias fueron bloqueadas por el banco. Pero esto confirma que Ricardo está intentando acceder a su herencia. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno porque significa que todavía la necesita viva y sin heridas visibles, para convencer a las autoridades de que es un padre legítimo. Es malo porque confirma que no tiene intención de devolverla. En ese momento, una joven policía se acercó corriendo. Comisario, tenemos una llamada. Una niña pidiendo ayuda en un teléfono público en el pueblo de Villa Serena. Todos se giraron de inmediato. Villa Serena era un pueblo pequeño, a 150 kilómetros de allí. ¿Dijo su nombre?, le preguntó el comisario. Dijo que se llamaba Clara y que un hombre malo se la llevó de casa. La llamada se cortó antes de que pudiéramos obtener más información, pero hemos localizado el teléfono público. Sofía ya estaba cogiendo las llaves del coche. Voy para allá ahora. Sofía, espere, dijo el comisario. Si es realmente Ricardo, podría estar armado, podría estar desesperado. No puede ir sola. Entonces vengan conmigo, pero voy para allá con o sin ustedes. 2 horas después, una caravana de coches de policía seguía por la carretera, oscura en dirección a Villa Serena. Sofía iba en el asiento del copiloto del coche del comisario, con el móvil en la mano, rezando para que sonara con noticias de Clara. Sofía, dijo el comisario mientras conducía, necesito prepararte para la posibilidad de que cuando encontremos a Clara esté diferente. ¿Diferente cómo? Los niños que pasan por situaciones traumáticas, como un secuestro, pueden desarrollar comportamientos regresivos, pueden quedarse mudos, pueden tener miedo de los adultos, e incluso de aquellos a los que aman. Sofía miró por la ventana el paisaje oscuro que pasaba. Clara es fuerte. Sobrevivió a 3 años en la calle. Sobrevivió a Ricardo antes. Sobrevivirá a esto también, pero por dentro estaba aterrorizada. ¿Y si Ricardo le había hecho algo terrible a Clara?
¿Y si la niña nunca más confiaba en ella? El teléfono del comisario interrumpió sus pensamientos. Han encontrado la furgoneta, dijo después de colgar, abandonada detrás de una iglesia a la entrada del pueblo. Pero no hay señales de Ricardo ni de Clara. Cuando llegaron a Villa Serena, el pequeño pueblo estaba en estado de alerta. La policía local había bloqueado las salidas y voluntarios recorrían las calles, buscando a una niña de 9 años y a un hombre de 40. «El teléfono público está allí», indicó el jefe de policía local, señalando una vieja cabina cerca de la plaza central. «Conseguimos imágenes de la cámara de seguridad del banco de enfrente. Es definitivamente la misma niña de las fotos que nos enviaron». Sofía se acercó a la cabina telefónica, como si pudiera sentir la presencia de Clara allí. «¿A dónde pueden haber ido a pie? Este pueblo tiene muchas casas abandonadas, fincas aisladas, lugares donde alguien puede esconderse durante días sin ser visto», explicó el policía local. Fue entonces cuando Sofía lo oyó. Débil, casi imperceptible, viniendo de la dirección de la iglesia, detrás de la cual se había encontrado la furgoneta. El sonido de una caja de música. «¿Oyen eso?», se preguntó, ya corriendo en dirección al sonido. La música se detuvo, luego recomenzó. Era la señal. Clara intentaba comunicarse de la única forma que podía. Siguieron el sonido a través de un solar baldío detrás de la iglesia, luego por un sendero estrecho que llevaba a una casa, abandonada en el fondo del terreno. La música se hacía más clara a cada paso. «Rodeen la casa», susurró el comisario por la radio. «Sospechoso armado y rehén menor en el interior». Sofía quería correr directamente hacia la casa, pero 2 policías la sujetaron firmemente. «Si la ve, puede entrar en pánico y hacerle daño a Clara», explicó uno de ellos. El comisario se acercó a la puerta principal con cuidado, con el arma desenfundada. «Ricardo Montes, policía, sabemos que está ahí dentro». El sonido de la caja de música se detuvo abruptamente. «No se acerquen». La voz de Ricardo vino del interior, cargada de desesperación y rabia. «Es mi hija. Tengo derecho a llevármela lejos de esa mujer loca. Ricardo, nadie quiere hacerte daño. Solo queremos que Clara esté a salvo». «Está a salvo conmigo. Soy su padre». «Ricardo», gritó Sofía sin poder contenerse más. «Estás asustando a Clara. Es una niña. Tú no tienes derecho a hablar. Me robaste a mi hija, destruiste mi vida». Hubo un largo silencio. Luego la pequeña voz de Clara resonó desde la casa. «Sofía, ¿eres tú? Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien». «No quiere estar conmigo». La voz de Ricardo sonaba rota ahora. «No para de llorar. No para de preguntar por ti. Soy su padre, pero me mira como si fuera un monstruo». «Ricardo», dijo el comisario con voz más suave, «usted no es un monstruo, pero Clara necesita volver a casa. Sabe que esto no está bien». «No me queda nada», respondió Ricardo, y ahora había lágrimas en su voz. «Perdí el negocio. Voy a ir a la cárcel. No tengo familia. Ella era todo lo que me quedaba de Laura». «Ricardo», dijo Sofía, acercándose a la puerta contra las órdenes de los policías. «Laura nunca quiso que Clara sufriera. Lo sabes. Si de verdad quieres a esa niña, déjala ir». La puerta se abrió lentamente. Ricardo apareció en el umbral, con las manos vacías, el rostro devastado. Detrás de él, Clara estaba acurrucada en un rincón, sosteniendo la caja de música como si fuera un escudo. «Clara», dijo Sofía suavemente, «ven aquí, mi amor». Clara corrió a los brazos de Sofía como una bala, sollozando incontrolablemente. «Sabía que vendrías a buscarme». «Lo sabía». Ricardo se entregó sin resistencia, las esposas cerrándose en sus muñecas, mientras murmuraba, disculpas que llegaban demasiado tarde. «Lo siento, Clara, lo siento por todo». Clara se giró en los brazos de Sofía para mirar a Ricardo. «Tú no eres mi padre», dijo con una claridad sorprendente para una niña de 9 años. «Mi madre dijo que padre es quien cuida, quien protege, quien ama. Tú nunca hiciste ninguna de esas cosas». Ricardo bajó la cabeza, comprendiendo finalmente lo que había perdido. No por culpa de Sofía, sino por sus propias elecciones. En el viaje de vuelta a casa, Clara durmió en el regazo de Sofía, en el asiento trasero del coche patrulla, agotada física y emocionalmente. Sofía acariciaba suavemente el pelo de la niña,
haciendo promesas silenciosas de que nunca más dejaría que nada malo le sucediera. «¡Sofía!», se murmuró Clara medio dormida. «Estoy aquí, mi amor. Cuando estemos en casa de nuevo, me enseñarás a hacer esas galletas que tu madre te hacía cuando eras pequeña». Sofía sonrió entre lágrimas. «Te enseñaré todo lo que sé, Clara, todo lo que mi madre me enseñó, todo lo que tu madre te habría enseñado. ¿Y nunca más te irás?». «Nunca más, lo prometo». Pero cuando llegaron a la ciudad, una sorpresa desagradable las esperaba. Los medios se habían enterado del secuestro y la casa de Sofía estaba rodeada de periodistas y cámaras de televisión. «¿Cómo vamos a entrar sin que traumaticen a Clara aún más?», preguntó Sofía al comisario. «Iremos por el garaje. Y Sofía, tienes que estar preparada. Después de todo lo que ha pasado, habrá mucho interés de los medios, investigaciones, procesos. Tu vida estará bajo el escrutinio público por un tiempo». Sofía miró a Clara, que se despertaba lentamente en sus brazos. «No me importan los medios. No me importa ningún proceso. Lo único que importa es que Clara está a salvo». Pero no tenía ni idea de cómo los próximos meses pondrían a prueba esa determinación de todas las formas posibles. 6 meses después del secuestro, Sofía estaba sentada en el porche de la sencilla casa que había alquilado en las afueras de la ciudad, observando a Clara jugar en el pequeño pero acogedor patio con Estrella, la perra mestiza que habían adoptado la semana anterior. El ático de lujo había sido vendido para pagar las deudas acumuladas durante la batalla legal, pero extrañamente, Sofía nunca se había sentido más en casa. «Sofía, ¿puedes ayudarme con los deberes de matemáticas?», gritó Clara desde el patio, corriendo hacia el porche con Estrella corriendo tras ella. «Claro, mi amor, pero primero ven aquí y dame un abrazo». Clara se lanzó a los brazos de Sofía, todavía con la energía infinita de una niña de 9 años, pero ahora con la seguridad de quien sabe que es amada incondicionalmente. Las pesadillas después del secuestro habían durado 2 meses, pero con terapia y mucho amor, Clara estaba floreciendo de una manera que sorprendía incluso a los psicólogos. «¿Sabes cuál es mi parte favorita del día?», preguntó Clara, acurrucándose en el regazo de Sofía. «¿Cuál?». «Cuando me despierto por la mañana y estás ahí, siempre. Ni en los días malos, ni cuando estás preocupada por el dinero, ni cuando estás triste. Siempre estás ahí». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, como ocurría frecuentemente en los últimos meses. «¿Y sabes cuál es mi parte favorita?». «¿Cuál?». «Todos los momentos, desde que me despierto hasta que me duermo, porque todos te tienen a ti». La empresa de tecnología de Sofía había quebrado por completo 3 meses atrás, pero de sus cenizas nació algo inesperado. Con el dinero que sobró de la venta de sus bienes, había creado una pequeña consultoría especializada en ayudar a otras empresas de tecnología. El trabajo era menos glamuroso, los ingresos menores, pero por primera vez en años, Sofía tenía equilibrio entre su vida personal y profesional. «Sofía», dijo Clara jugando con su pelo, «¿te arrepientes de haberme encontrado ese día en el restaurante?». La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo. «Clara Montes, ¿por qué preguntarías algo así?». «Porque perdiste tu gran empresa, tu casa bonita, tu coche caro, todo por mi culpa». Sofía se acomodó para mirar directamente a los ojos de Clara. «Mi amor, antes de encontrarte, tenía muchas cosas, pero no tenía una vida. Tenía dinero, pero no tenía amor. Tenía éxito, pero no tenía un propósito». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Tú no me hiciste perder nada. Me hiciste ganar todo lo que realmente importa. Incluso cuando tengo pesadillas y me despierto llorando. Especialmente cuando tienes pesadillas y puedo abrazarte hasta que pasen. Incluso cuando rompí tu jarrón favorito la semana pasada». «Era solo un jarrón, Clara. Tú eres insustituible». «Incluso cuando...». «Siempre», Sofía interrumpió, besando la frente de Clara. «Ahora vamos a hacer esos deberes de matemáticas antes de que oscurezca». Estaban resolviendo problemas de multiplicación. En la mesa de la cocina cuando sonó el teléfono. Era el doctor Herrera, que se había convertido en más que un abogado para ellas. Era casi un miembro de la familia. «Sofía, tengo noticias sobre Ricardo», dijo, y su voz llevaba una mezcla de satisfacción y alivio. «Ha sido condenado. 15 años de prisión».
secuestro, fraude, explotación infantil, blanqueo de capitales. El juez dijo que fue una de las sentencias más fáciles de decidir en su carrera. Sofía cerró los ojos, sintiendo un peso gigantesco quitarse de sus hombros. ¿Y Clara nunca más tendrá que preocuparse por él? Nunca más. Además de la cárcel, ha perdido definitivamente todos los derechos paternales. Legalmente Clara es completamente tuya ahora. Cuando Sofía colgó, Clara la miró con curiosidad. Era sobre él, ¿verdad? Era, y nunca más tienes que preocuparte. Se acabó para siempre. Clara asintió seriamente. Luego volvió a sus deberes de matemáticas, como si esa noticia fuera solo un detalle, menor en la nueva vida, que habían construido juntas. La semana siguiente, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Andrea Soto, la trabajadora social que había testificado en el tribunal meses atrás. Sofía, tengo una propuesta para ti. El ayuntamiento está creando un programa piloto para ayudar a niños en situación de riesgo. Y te queremos como coordinadora. Andrea, no tengo formación en trabajo social. Tienes algo mejor. Tienes experiencia real. Luchaste contra el sistema. Conoces sus fallos y, lo más importante, sabes lo que funciona y lo que no cuando se trata de dar un hogar a un niño. Sofía vaciló. El salario sería suficiente para mantener a Clara adecuadamente. Sería un salario público, así que no sería como lo que ganabas antes, pero sería estable y el trabajo sería realmente significativo. Estarías ayudando a otros niños como Clara. Esa noche, Sofía conversó con Clara sobre la propuesta. ¿Quieres ayudar a otros niños como yo?, preguntó Clara. Quiero, pero solo si a ti te parece bien. Algunos de esos niños pueden tener problemas serios. Pueden necesitar quedarse aquí en casa a veces. Clara pensó por un momento. Cuando estaba sola en la calle, siempre soñaba que alguien como tú aparecería para ayudarme. Si tú puedes ser esa persona para otros niños, creo que deberías hacerlo. ¿Estás segura? Lo estoy. Pero puedo poner una condición, la que quieras. Quiero ayudar. Yo también sé lo que es ser una niña asustada, y quizás pueda ayudarles a no tener tanto miedo. Un año después, la casa de Sofía y Clara se había transformado en algo mucho más grande que un hogar. Era un refugio, un puerto seguro, un lugar donde niños en situación de riesgo podían quedarse temporalmente, mientras sus situaciones se resolvían. Clara se había convertido en la hermana mayor no oficial de docenas de niños que pasaron por allí, y su capacidad natural para entender y calmar a niños traumatizados impresionaba incluso a los profesionales. Sofía, Isabela está teniendo otra pesadilla, dijo Clara, apareciendo en la puerta del cuarto de Sofía a las 2 de la mañana. Isabela tenía 6 años y había sido retirada de una situación de violencia doméstica la semana anterior. Era la tercera noche consecutiva que se despertaba gritando. ¿Quieres que vaya a hablar con ella?, preguntó Sofía, ya levantándose. No hace falta, sé qué hacer. Clara desapareció por el pasillo y volvió minutos después. Le presté mi caja de música. Le expliqué que cada vez que tenga miedo, solo tiene que poner la música y recordar que hay gente que la cuida. Sofía atrajo a Clara a un fuerte abrazo. Sabes que eres increíble, ¿verdad? Aprendí de la mejor. A la mañana siguiente, Isabela estaba en la cocina ayudando a Clara a hacer tortitas, sonriendo por primera vez desde que había llegado. La caja de música estaba a su lado en la encimera, tocando suavemente la melodía que había consolado a Clara durante tantos años. Sofía, dijo Isabela tímidamente, Clara dice que me ayudarás a encontrar una familia nueva. Sí, querida, una familia que te querrá mucho. Una familia como ustedes dos. Sofía miró a Clara, que sonrió y asintió. Exactamente como nosotras dos. 2 años pasaron como una película a cámara rápida. La casa siempre llena de risas de niños, lágrimas de alivio de padres que recuperaban a sus hijos, y momentos de pura alegría, cuando un niño era acogido por una familia permanente. Clara creció no solo en altura, sino en sabiduría, compasión y liderazgo natural. Sofía, cuando sea mayor, quiero hacer exactamente lo que tú haces, dijo Clara una tarde, después de ayudar a una niña de 5 años a adaptarse a la casa. ¿Por qué, mi amor? Porque me mostraste que la familia no es sobre sangre o nombres.
Es sobre elegir amar a alguien todos los días, incluso cuando es difícil. En una tarde soleada de domingo, Sofía estaba en el jardín observando a Clara enseñar a un grupo de niños más pequeños a cuidar del huerto que habían plantado juntos. La niña de 9 años, que una vez pidió comer sobras en un restaurante caro, se había transformado en una joven de 12 años que irradiaba confianza, bondad y esperanza. Sonó el teléfono. Era David Castillo, el empresario que la había ayudado a exponer a Ricardo años atrás. Sofía, sé que no aceptas donaciones para el programa, pero quería hacerte una propuesta diferente. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero financiar una expansión, no solo una casa, sino un centro completo con psicólogos, profesores, trabajadores sociales, un lugar donde niños como Clara puedan no solo encontrar refugio, sino reconstruir sus vidas por completo. Sofía se quedó en silencio, procesando la oferta. ¿Por qué harías eso? Porque esa noche en el restaurante, hace años, vi algo que nunca olvidé. Vi a una niña con el coraje suficiente para pedir ayuda y a una mujer con el coraje suficiente para cambiar su vida entera para dar esa ayuda. Y eso cambió mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Esa noche, Sofía habló con Clara sobre la propuesta. Sería increíble, dijo Clara con los ojos brillantes. Podríamos ayudar a muchos más niños, pero significaría más responsabilidad, menos tiempo solo para nosotras dos. Clara cogió la mano de Sofía. Sofía, ¿sabes cuál fue la cosa más importante que aprendí desde que nos conocimos? ¿Qué? Que el amor no disminuye cuando lo divides, crece. Cuantos más niños amamos, más amor tenemos para dar. Sofía sonrió, una vez más impresionada por la sabiduría de la niña, que se había convertido en su hija y su maestra al mismo tiempo. Entonces lo hacemos. Lo hacemos. 5 años después, el Centro Clara Montes abría sus puertas al público con una placa en la entrada que decía: en memoria de Laura Montes y en honor a todos los niños que esperan una segunda oportunidad. Sofía y Clara, ahora con 17 años, estaban en la ceremonia de inauguración, observando a docenas de niños jugar en los jardines del centro, cada uno con su propia historia de superación. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, dijo Sofía, observando a Clara conversar con un grupo de adolescentes que acababan de llegar al centro. ¿De qué? De que recordaras tu propio nombre cuando me preguntaste si podías comerte mis sobras ese día. Luna se rió. ¿Por qué te enorgullece eso? Porque incluso en los peores momentos de tu vida, nunca perdiste tu identidad. Siempre supiste quién eras, de dónde venías y lo que merecías. Eso es un tipo de fuerza que no se puede enseñar. Lo sabía porque mi madre me lo enseñó, y porque tú me lo has recordado todos los días desde entonces. Se quedaron en silencio por un momento, observando el movimiento del centro. «Sofía», dijo Clara finalmente. «Gracias». «¿Por qué, mi amor?» «Por haber dejado de comerte tus sobras ese día, para compartir tu vida entera conmigo». Sofía abrazó a Clara, ahora casi de su altura, y pensó en la pequeña niña de 6 años que había cambiado su vida para siempre con una pregunta simple y valiente. «Gracias a ti, Clara, por enseñarme que a veces las mejores cosas de la vida comienzan cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a cuidar de quien lo necesita». El sol se ponía sobre el Centro Clara Montes, pintando el cielo con los colores de la esperanza, mientras 2 vidas que se encontraron por casualidad demostraban que la familia es una elección que hacemos todos los días y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de vencer. Fin de la historia.